Muy buenas, chicos y chicas. ¿Qué tal estamos? Mi nombre es Charlie y hoy, bueno, nos hemos conocido en el vídeo 13 sobre percepción de riesgo y hoy tengo el reto de contaros el accidente de Chernóbil en un tiempo bastante reducido. Para lo cual voy a intentar que queden claras las tres razones que para mí explican o permiten entender los porqués del accidente de Chernóbil. El diseño del reactor RBMK, a la operación del reactor en las horas previas del accidente y cómo el contexto sociopolítico es también muy relevante de cara a entender las causas y las consecuencias del accidente. Pero bueno, empezando por el diseño, por el reactor RBMK, voy a pedir ayuda a mis compañeros. Vídeo 9, secciones eficaces. Recordad que los neutrones que se producen en la fisión son muy energéticos y que necesitamos frenarlos para aumentar la probabilidad de que ocurran nuevas fisiones. Pues bien, en los reactores, vídeo número 11, PWR y BWR que os explicó mi compañero Paco, el agua, además de utilizarse para mover la turbina y generar corriente eléctrica, también es el elemento que frena los neutrones. Frena los neutrones y aumenta la probabilidad de que se produzcan fisiones. ¿Cuál es el elemento que hace esto en un RBMK? También tiene agua, también se utiliza para generar vapor, pero el principal moderador es el grafito, ¿vale? Estos conductos de agua que pasan por el centro por el núcleo del reactor donde se encuentra el combustible nuclear están rodeados de bloques de grafito que veis en esta imagen de aquí, que son el principal moderador del reactor RBMK. Entonces, ¿qué pasa en un reactor de agua ligera PIB, WR como los que tenemos en España si perdemos el agua, si perdemos el moderador? Que las fisiones son mucho menos probables y el reactor, la reacción en cadena, se para. ¿Qué pasaría en un RMK? Lo vamos a ver en unos pocos segundos. Bien, en esta gráfica lo que veis va a ser el desarrollo del accidente, ¿vale? Cómo cambió la potencia del reactor de Chernóbil en las horas antes del accidente. Potencia en la Y y tiempo en la X. Bien, la curva naranja es una curva que yo me he inventado para que veáis lo que se pretendía hacer con el reactor antes del accidente. Que, por cierto, era una prueba de seguridad, irónicamente. El accidente más grave de la historia de la energía nuclear empezó con una prueba de seguridad, que debería de realizarse de esta manera. Una disminución ordenada de la potencia hasta llegar a esta banda deseada de potencia, que cuando se llegase, se paraba el reactor y se hacía la prueba de seguridad. Como veis en la línea negra, esto estuvo muy lejos de ser lo que pasó realmente, ¿vale? Y lo que quiero que entendáis de forma muy simplificada, porque no da tiempo a profundizar en ello, es que en diferentes momentos, entre 2 y 3, entre 4 y 5 y sobre todo en 6, los operadores del reactor, por unas presiones externas e internas que se entienden muy bien en la serie de Chernobyl de HBO, querían hacer la prueba en ese momento. Y no era el momento para hacerlo porque forzaron el reactor y lo llevaron a condiciones extremas, a condiciones muy inestables. El reactor, ahora veréis la influencia del diseño, pero a pesar de que el reactor tuviese cuestiones del diseño que son claramente mejorables, a pesar del diseño claramente mejorable, el accidente tampoco se puede entender sin la operación imprudente del reactor, ¿vale? Y os decía que os iba a hablar de qué pasa en un reactor RBMK cuando de repente reduces la cantidad de agua que tienes en el núcleo. Pues bien, ellos, por cómo llevaron al reactor a condiciones extremas, provocaron un aumento no controlado de la potencia del reactor, que además cuando intentaron pararlo, cuando intentaron dispararlo, desplazaron el agua del núcleo. Cuando desplazaron el agua en un reactor RBMK, en vez de frenar neutrones, su papel principal es absorber neutrones. Reduce la cantidad de neutrones del núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Quitas agua, tienes más neutrones. El grafito los modera. La probabilidad de fisión sigue siendo alta. Más neutrones, más fisiones, más neutrones, más fisiones, hasta que se provoca una excursión de potencia, un aumento descontrolado de la potencia hasta un punto que estaría bastante fuera de esta gráfica, porque se estima que llegó a ser un 100 veces más que la potencia nominal del reactor, que provocaría al final el accidente que todos conocéis. Así que bueno, hay diversas fuentes en las que podéis ampliar la información sobre Chernóbil. Tenemos en el canal de YouTube 5 minutos con un experto, con Eduardo Gallego, que os explica causas y consecuencias. También una hora de nuestro actual presidente Pablo, que un seminario de una hora en lo que lo explica y responde a varias preguntas. Y por ejemplo, en este informe que os pongo aquí, el INSAG 7. Muchas fuentes, pero de nuevo nos centramos en los 3 puntos fundamentales, ¿vale? De hecho, en el INSAG 1, el primer informe que se sacó, se centraba en la imprudencia de los operadores a la hora de operar el reactor. Pero lo que
dice este INSAE 7, la actualización del INSAE 1, es que eso solo no sirve para explicar el accidente. Hay que tener en cuenta también los fallos del diseño del reactor y, sobre todo, por encima de todo, la falta de cultura de seguridad que solo se puede explicar con el contexto sociopolítico de la Guerra Fría que tenía tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos en un momento muy tenso en el que en el que dominaba el ocultismo, un ocultismo que lamentablemente provocó que no se avisara a la población de Pripyat en las horas y no se evacuara en las horas posteriores del accidente, lo cual es culpable del principal daño radiológico provocado por el accidente de Chernóbil.